Buenas tardes, señora consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña. En relación a la disposición enviada desde el CatSalut a los trabajadores sanitarios catalanes, queríamos decirle lo siguiente. Dejar morir a un paciente por COVID-19 simplemente porque tiene más de 80 años o más de 75 años, sin antes no haber pedido ayuda al gobierno español o a cualquier otra comunidad autónoma con menor presión asistencial, nos parece un grave error. Ahora nos damos cuenta de las graves repercusiones de los recortes de los últimos 10 años de la Generalitat de Cataluña en personal sanitario y también el mayor porcentaje de infectados entre profesionales en la comunidad de Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas. Todo ello nos ha restado mucha eficacia en recursos humanos para combatir esta epidemia. Mire, la eutanasia es un tema aún no regulado en España y que tiene que ver con las voluntades anticipadas de los pacientes y de cualquier ciudadano. Pero otra cosa es abandonar a su suerte, dejar morir a un paciente de COVID-19 por el simple hecho de tener más de 75, más de 80 años. ¿Por qué motivo no piden ayuda al gobierno español o a cualquier otra comunidad autónoma antes de una medida de este tipo? Además, piensen que le traspasan el dilema ético y la responsabilidad a los profesionales. Señora consellera de Salud, señor presidente de la Generalitat, señor Quim Torra, si la única medida que tienen ustedes para el COVID-19 con los pacientes mayores de 80 años es las medidas paliativas y administración de morfina para el final de sus días, piensen si esto es lo que les gustaría para sus padres. Si la respuesta es que no, no nos lo apliquen al resto de los catalanes. No lo hagan, pidan ayuda al gobierno central y a las comunidades autónomas antes de tomar una medida de este tipo. Muchas gracias, buenas tardes.